Y quiero que usted pueda decir esto conmigo. Diga: Señor, gracias por mi familia. Bueno, ahí ya como que 2 o 3 no se convencieron, pero puede repetir convencidos: Señor, gracias por mi familia. Ok. Yo no sé si a ustedes les llegó a suceder esto que sucedió mucho en mi casa. Para los más jóvenes, antes existía algo que se llamaba rollo de cámara, que era un rollo, pero el rollo de cámara era lo que contenía las fotos que nosotros nos habían tomado. Ahora, pues, es un poco más fácil. Tenemos un teléfono y con ella tomamos 1000 fotos, escogemos 100 y subimos una. Pero antes se tomaban todas las fotos, quedaban todas las fotos en un rollo, y generalmente usted no sabía cómo había salido hasta que revelaran ese rollo. O peor aún, nunca supo, porque hay fotos que yo nunca sabré cómo salimos, porque nunca se revelaron, siempre estaban metidas en un gabinete, en una gaveta. Así que nunca supimos qué pasaría con ellos. Actualmente nosotros nos cuesta aprendernos un número de teléfono. ¿Cuántos se saben el número de teléfono de algún familiar? Felicidades. Pues usted saca cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 personas entre todos los que están aquí. Las únicas personas que se acuerdan de un número de teléfono. Yo de broma me acuerdo del mío. Y eso porque uno tiene que estar dando a cada rato. Entonces, pero generalmente no nos acordamos de un número de teléfono. Lo más fácil es decir, ok Google, o los que están un poquito más, que tienen más para gastar, pueden decir Hey Siri. O a los que les cobran mensualmente, que pueden decir Hey Siri y llama a tal persona. Pero ya ni siquiera nos sabemos los números de teléfono, ni podemos, algunos ni siquiera lo buscan. Hace poco me quedé en la casa de un amigo que cuando se iba a dormir salió a la sala y dijo: ok Google, apaga las luces. Y dije: ok. Lo único que falta es que terminen sacando: ok Google, arréglame el matrimonio. Es lo único que falta que digan. Ok Google, regaña a mi hijo o a mi hija por lo que está haciendo. Es lo único que falta. Pero son las cosas que han pasado con el tiempo, que han ido cambiando y que muchas personas se niegan a cambiar junto con el tiempo. Y algunos se niegan a eso. Y no han hecho el paso de una generación a la otra y se han quedado en su generación, y lamentablemente al no pasar a la generación nueva, pues lo que va a suceder es que vas a tomar una foto y no hay donde revelar el rollo. ¿Entiende? Vas a buscar un teléfono monedero y ¿sabía usted que en la ciudad de Chicago hay como 3 nada más? Y no están funcionando. Están de lujo. Están ahí solo para que la gente se tome foto de cómo era la comunicación hace tiempo. Cuando usted entra a la ciudad de New York o a la ciudad de Chicago, usted puede buscar aquí: necesito pasar por un Walmart, y usted pone Walmart en Google. Y cuando usted va entrando a la ciudad, hay un letrero y probablemente diga Walmart a la derecha. Porque hay algo que se llama geolocalización, que con lo que nos pueden ver lo que nosotros ponemos en Google, y inmediatamente te dice hacia dónde tú necesitas ir. Usted puede poner: necesito una farmacia, y entonces dependiendo de quién haya pagado allí para anunciarse, puede salirle a CVS a la izquierda. Se llama geolocalización. ¿Sabe? Esto está sucediendo actualmente. ¿Cuántos de ustedes saben cómo llegar a todos los lugares a los que tienen que ir? Generalmente tenemos que poner el GPS. Y si nos mudamos a un sitio, duramos un mes con el GPS yendo al mismo lugar. No nos aprendemos las calles. Estamos acostumbrados a que el GPS nos diga hacia dónde tenemos que ir. Se nos hace difícil. Creo que la primera vez, yo no sé si usted sabía, la primera vez que vine a los Estados Unidos fue a esta iglesia. Estaba viviendo en la ciudad de Guatemala y vine con el pastor Leonel Barrera y he venido, a partir de ahí he venido muchas veces, y todavía tengo que poner el GPS y todavía le tengo que preguntar dónde queda el templo de la Trinidad, porque se me olvida. Nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Mi hija la llama la GPS Lady, pues la señora que está hablando ahí diciéndonos para dónde tenemos que ir. Y en todo este asunto,
se nos pasan muchísimas cosas y olvidamos muchísimas cosas. Se nos ha olvidado algo muy importante. ¿Sabía usted que hay una generación que está de salida? Lo llaman la generación de oro. Aquí en los Estados Unidos lo llaman los baby boomers, que generalmente son nuestros abuelos. Y nuestros abuelos en su tiempo aprendieron a escuchar. Yo no sé si usted sabe, si las nuevas generaciones saben lo que es escuchar, saben el concepto, pero lamentablemente no escuchamos mucho. Escuchamos por un espacio de 5 minutos y después de ahí ya nos tienen que cambiar el asunto para nosotros poder seguir poniendo atención. Pero la generación de oro, una de las cosas que la volvió esa generación de oro es que podía escuchar. Cuando estaban en casa, todos se sentaban a la mesa y comían. Sí, antes había una mesa donde todo el mundo comía, donde todo el mundo se sentaba a comer y que actualmente lo redujimos a una de las comidas o a una de las meriendas del día y solo en ese momento nos sentamos en eso que se llama mesa y que era regularmente se sentaba la gente alrededor y comían todos ahí. Pero antes la generación de oro se sentaba a la mesa. La generación de oro no tenía televisión, así que se acostumbró a la radio, así que aprendió a escuchar. Y usted ve que ellos pueden sentarse horas y horas tratando de que usted lo escuche. Pero nosotros no estamos acostumbrados a escuchar y a veces decimos, mi abuelo habla mucho y apenas lleva 15 minutos hablando. Ellos pueden hablar por más de 7 horas seguidas, porque aprendieron a escuchar. Si algo tenemos que aprender nosotros de la generación de oro, es que es a escuchar. Porque un día nosotros vamos a querer ser escuchados y nadie nos va a poner atención. ¿Le da un aplauso a la generación de oro? A partir de los años 60, para acá, no estoy asumiendo que los que nacieron antes de los 60 todos son abuelos, pero a partir de los 60 comenzó a crecer, a formarse la generación X. La generación X tuvo una característica y es que era una generación con los papeles invertidos. Era una generación que lamentablemente pudo hacer muchísimas cosas buenas, aprendió a escuchar, pero desde esa misma generación comenzó a olvidar que tenía que escuchar. Esta generación está pegada a la televisión y ya iban a un lugar y querían estar, no, el programa de televisión dura 2 horas y el servicio tiene que durar 2 horas exactamente. Si no dura 2 horas y se pasa de las 2 horas, entonces es un problema. Y queríamos todo rápido, la generación X quería cambios rápidos, que los cambios tuvieran sentido y eso era bueno. Pero lamentablemente, durante la generación X fue la generación con más divorcios que ha existido. Y quiero hablarles acerca de esto porque usted puede decir que a lo mejor Dios está sorprendido, a Dios le sorprende lo que está sucediendo el día de hoy y a Dios no le sorprende absolutamente nada. Antes de que nosotros viéramos todo esto, ya estas cosas se habían dado y están marcadas en la Biblia. Así que nosotros no sorprendemos a Dios, la tecnología no sorprende a Dios, la generación que está ahora, la generación millennial, no sorprende a Dios. Dios ya vio eso en la historia y ya está puesto en la Biblia. Ya alguien lo hizo antes que ellos, ya Dios lo hizo antes que nosotros. Así que ya Él está al tanto de lo que va a suceder con nosotros, de lo que va a suceder con tu vida y de lo que va a suceder con mi vida. Así que la generación X usted la va a ver muy marcada en la vida de Jacob. ¿Se acuerda usted de Jacob en la Biblia? Génesis capítulo 27, verso 1. Si usted lo está anotando, Génesis capítulo 27 habla la historia de Jacob. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y para contarle un poco rápido la historia de Jacob y Esaú. Jacob era el hermano menor, pero Esaú en un momento de hambre le vendió su primogenitura a su hermano mayor. El hermano mayor era el que podía tener la bendición del padre. Ahora ser el hermano mayor es un suplicio porque tiene que hacer todo lo que no va a hacer el menor. Pero antes ese era el que tenía la bendición del padre, así que todo el mundo quería ser el hermano mayor. Y Jacob logra ser el hermano mayor comprando la primogenitura de su hermano. ¿Por qué? Porque lo agarró con hambre. Y no hay nada peor que un ser humano con hambre. Come lo que no debe comer. Toma decisiones donde no debe tomar decisiones. Mire, nunca se toma decisiones con hambre. Usted quiere ir a comer hoy, decida ahora dónde va a ir a comer. Si le pega el hambre,
Va a entrar a cualquier sitio y después va a decir, no era allí donde quería comer. Me comí 40 tacos, pero no era allí donde yo quería comer. ¿Por qué? Porque tomamos a veces las decisiones con hambre. Esaú, su hermano de Jacob, Esaú, su hermano mayor, tomó una decisión con hambre. Él tenía hambre, llegó con hambre y su hermano le dijo, su hermano que era más vivo, su nombre era Trampa. Jacob significa tramposo. Entonces imagina que usted vaya a pedir un trabajo y su nombre sea tramposo. Nadie le va a dar trabajo. Si su nombre fuera ladrón, no hay ningún González aquí para no meterme en ningún problema con nadie. Ponga el apellido que quiera. Su nombre es ladrón y ponga el apellido. Y usted va a buscar trabajo en un banco. Nadie se lo va a dar. Nadie le va a dar el trabajo. ¿Por qué? Porque empieza mal. Empieza con un nombre que ya lo está acusando. Entonces Jacob, su nombre significaba el suplantador. Así que el suplantador ve a su hermano llegar con hambre, toma la oportunidad, aprovecha el sistema, porque el sistema decía que el hermano mayor era el que tenía la bendición del padre. Y Jacob desde antes de nacer estaba tratando de tomar el primer lugar. Así que viene y aprovecha el sistema y toma el primer lugar. ¿Qué pasó con la generación X? Que la generación X aprendió a usar el sistema. Y comenzó a aprovecharse del sistema. Puedo llamar 5 veces al año para decir que estoy enfermo. Aunque esté enfermo voy a trabajar porque el día que lo necesite entonces me reporto enfermo. Aunque no lo esté. Está usando el sistema. Él está mintiendo porque en ese momento no está enfermo. Pero está usando el sistema. La generación X hizo mucho esto. Aprendió a usar al sistema. Sabía lo que tenía que hacer. Y usted se encuentra con muchas personas, por ejemplo, muchas personas que crecieron aquí, que crecieron en los Estados Unidos, que conocen muy bien el sistema y saben aprovechar muy bien el sistema. Y le dice, ¿qué es lo que necesito para cambiar el carro? Que me choque alguien por detrás. Va en el expreso y como a todo el mundo le encanta pegarse atrás. Solo reduce la velocidad, cambio el carro. ¿Qué hizo? Aprovechó el sistema. Y esto sucedió mucho, pero el problema fue que hubieron muchos divorcios. Y siempre había alguien tratando de que otro hiciera el trabajo de él. Entonces, en los divorcios se dio que uno estaba con uno y el otro estaba con otro. Y cuando lo vemos en la vida de Jacob, el papá amaba a Esaú y la mamá amaba a Jacob. Uno amaba a uno de los hijos y el otro amaba más al otro. Entonces, estaban completamente cruzados y aquí es donde se ve la generación X. Una generación que aprendió a usar el sistema, pero era una generación que estaba cruzada. El desafío de la generación X fue una paternidad compartida. Pero al igual que la generación de Jacob, se creó una cultura que viene desde la generación de Jacob, que era la cultura del menor esfuerzo. Alguien más puede hacer por mí lo que yo debo hacer. Yo debo mantener a mi hijo, pero el gobierno también lo podría hacer. Puede decir amén o no diga nada, pero si no dice nada, pues no sale en la cámara. Alguien más lo puede hacer. Entonces, lo que hace la cultura del menor esfuerzo es que relevo mi responsabilidad. Alguien más lo puede hacer. Tengo un trabajo en la iglesia, pero hay 10 más que los pueden hacer. Así que a última hora puedo decir que lo haga otro. Ok, déjenme cambiar eso porque... Esa es la cultura del menor esfuerzo. Lamentablemente, la generación X se vio muy marcada por esa cultura. Se vio muy marcada por eso. Y luego, después de la generación X, nosotros conocemos a los millennials, pero hay una generación que está en el medio, que fue una generación que es la generación de relevo, es la que está en la mitad. Y se le dice que es la generación exennial. La generación exennial es una combinación entre la generación X y la generación millennial. La generación exennial es una generación que también está en la Biblia y está marcada en la vida de Job. Mire lo que pasa con esta generación exennial. Son los que nacieron de los 80 en adelante. A partir de los 80 nació una generación que pudo sobrevivir a los cambios y se adaptó a los cambios rápidamente.
Había algo que estaba sucediendo, estaban pasando muchísimas cosas, habían cambios de lo análogo a lo digital y entonces pudo cambiar de lo análogo a lo digital. Si usted tuvo un teléfono que antes era un bloque, un ladrillo, y usted tuvo ese teléfono y el día de hoy usted tiene otro, usted cambió, usted pasó de una generación a la otra, usted cambió de lo análogo a lo digital. Si usted tuvo una de las computadoras que eran grandes y ahora tiene una Mac que es más pequeña, entonces usted cambió de una a otra. Eso es lo que ha sucedido con la generación exenial. Y esta está bien marcada en la Biblia, en la vida de Job. ¿Se recuerda Job? Que Job era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre íntegro. Pero también fue un hombre que pasó muchísimas situaciones y pudo sobrevivir a esas situaciones difíciles. La generación exenial ha sabido sobrevivir a situaciones muy complicadas. Fue una generación que generalmente se estuvo mudando hacia los Estados Unidos, que tuvo que venir aquí a muy temprana edad y han estado sobreviviendo a todas las cosas que han pasado en los Estados Unidos. Han vivido los que han vivido todo el tiempo aquí han vivido en una Georgia que ha tenido muchos problemas raciales, a una que está un poquito más tranquila y de repente se vuelve a poner otra vez racista y después vuelve a cambiar otra vez. Y han sabido sobrevivir a eso. Es una generación que también está vigente, está todavía allí y es parecida a la generación de Job, porque Job es un sobreviviente. El problema de Job era el temor. Job tenía temor de que las cosas le salieran mal y las cosas le salieran mal. Mire, era un hombre justo, era un hombre recto, pero tenía temor y dice la palabra de Dios que él sacrificaba por sus hijos, por temor a que ellos hayan fallado. Entonces todos los días ofrecía un sacrificio, no en amor, sino por el temor que tenía. Y esta generación exenial tiene un solo problema, uno de los problemas que es el temor, porque esta generación vio a las Torres Gemelas caer. Entonces va al aeropuerto y tal como Job, tiene temor de que algo le pase, aunque no le pase nada. Se ha subido 20 veces a un avión, pero usted va al aeropuerto y si ve a alguien con barba, dice que no venga en mi avión. Señor, que no venga en el mío, que se monte en otro. Que venga en el de al lado, que allí había alguien que no me cayó bien, que vaya allá. Tienen temor de que algo le pase, aunque no le haya pasado nada. Es la generación de Job. Tenía temor de que algo le sucediera y felicidades, le sucedió. Y dice la palabra de Dios, cuando habla acerca de Job, dice que era un hombre íntegro, pero dice Job 3:25, lo puede buscar allí, Job 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, lo que yo temía que me iba a pasar, terminó pasándome. Lo que yo no quería y que temía que me iba a pasar, terminó sucediendo. Entonces, esto nos está pasando a nosotros. Nosotros crecimos con temor porque nos acostumbraron, nos programaron a tener temor. Vivíamos, lo dije la vez pasada que estuve aquí, crecimos en el vientre de nuestra madre que estaba oscuro, pero ahora le tememos a la oscuridad. Porque nos programaron a tener miedo. Nos dijeron en lo oscuro, cuando empezamos a caminar, mamá o la abuela o el que sea, siempre decían, no camines por ahí porque te vas a caer. Felicidades, implantaste el temor y se cayó. Y entonces empezó a tener temor, no por algo real, no era la oscuridad la que le iba a hacer caer, era que estaba aprendiendo a caminar. Pero empezó a tener temor y hay mucha gente con temor a la oscuridad. No pueden caminar en la oscuridad aunque sepan dónde están todas las cosas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que a veces nosotros sabemos dónde nos acostamos a dormir, sabemos dónde está el mueble. Bueno, la pata de la cama siempre nos la vamos a llevar con el meñique, pero sabemos dónde está todo. Y cuando nos paramos en la noche, tenemos que prender las luces para saber por dónde vamos a caminar. Nadie le movió el mueble a última hora. Pero prendemos la luz. Sabemos hasta cuántos pasos tenemos que dar. Hemos caminado en esa casa por años. Sabemos todo, absolutamente todo acerca de eso, del tiempo que hay, del espacio que hay, pero igual vamos y prendemos la luz porque tenemos miedo. Si usted revisa las películas de antes, usted se dará cuenta de que nos programaron a tener miedo, que nuestros hijos y que la gente ahora no tiene miedo. Un ejemplo, ¿usted vio Tiburón? ¿Sí? Yo no la vi, yo estaba en la iglesia, estaba orando, entonces
Pusimos a ver Tiburón a Keren. Keren es nuestra hija. La pusimos a ver Tiburón y ella no se sorprendía por nada, excepto porque ya sabía que cuando empezaban tan, era que venía el tiburón. Y ya se prepara. Nosotros en ese tiempo no lo sabíamos. Así que a nosotros nos sorprendía que saliera el tiburonzote. Y entonces, ¿qué hicimos? Que le tenemos miedo al mar. Lo primero que pensábamos era que no nos vaya a salir un tiburón aquí en el mar. Crecimos en Latinoamérica y vinimos aquí ya de grandes. Y como en las películas veíamos que siempre en el sótano había un monstruo. Entonces nosotros siempre le vemos el sótano, le tenemos 3 llaves, 3 candados por si acaso. Nunca hemos visto uno, pero nos programaron que allí siempre pasaba algo malo. Más sencillo, nunca vemos debajo de la cama. La culpable de que las camas por debajo estén llenas de polvo no son los que no lo limpian, son las películas. Porque las películas siempre dijeron que debajo de la cama salía un asesino. Nunca hemos visto uno, pero ni nos asomamos por ahí abajo. Y si nos toca sacar los zapatos, y si no llegamos, zapato perdido, voy a buscar unos más, voy de compra. ¿Por qué? Porque nos fueron programando y no sabía que nos estaban programando para tener temor. Y aprendimos a tener temor. Y entonces comenzamos a vivir en temor y comenzamos a hacer las cosas por temor. Y el temor es el peor enemigo de los Sexennials. Y yo creo que si nosotros le ganamos al temor, habremos ganado un terreno importante. Nosotros sabemos que esta generación, la generación X, no la tiene fácil. Porque algo que ha sucedido por años no lo vamos a cambiar en cuestión de días, no lo vamos a cambiar en un segundo, no lo vamos a cambiar en un instante. Pero sabemos que podemos hacer ese paso y poder tratar de entender a las nuevas generaciones. Job tenía miedo, Job vivía con miedo, Job vivía con temor de que le sucediera algo y le terminó sucediendo. Esa es la historia de Job y la historia de la generación X. Ahora llegamos a la generación que nosotros quisiéramos entender y que no terminamos de entender. Son nuestros hijos, es la generación millennial. Usted se sentaba a ver una película de lo más tranquilo, usted se sentaba a ver alguna serie de lo más tranquilo, veía la serie de principio a fin. Nuestros hijos pueden ver, pueden abrir y decir, ver primero el final. Ok, entonces sí la voy a ver. Y regresan y comienzan a ver la serie. Los episodios narran lo que va a pasar, así que son 60, no voy a perder mi tiempo viendo 60 para que después maten al protagonista. No lo matan, entonces veo los 60. ¿Se ha dado cuenta usted que en Netflix las series con más éxito solamente tienen 12 capítulos? Las series que más son vistas tienen menos de 18. No tienen muchas. Usted se da cuenta de que usted se mete a Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Yo también. Puede decir amén tranquilo, todo el mundo tiene Facebook. Usted revisa los videos, hay una parte donde salen videos, y video que pase de 1 minuto usted no lo ve. Usted busca el que tiene 1. Los millennials trabajan así. Es un poco una generación bastante rápida. Y la generación millennial está muy marcada en la vida de Nehemías. Y este texto yo sí quiero que usted lo busque allí. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Y lo vamos a tener allí abierto porque quiero que usted vea muchísimas cosas que hay allí. La generación, esta es la generación de Nehemías. Nehemías lo podemos considerar el primer millennial que existió. Y el primer millennial no fue el que sacó el iPhone, está en la Biblia, está bien marcado, está en un Nehemías. Nehemías no le tenía miedo a lo que otros le tenían miedo. La generación nueva, la generación que está creciendo, nuestros hijos no le temen a las cosas que nosotros le temíamos. Nosotros le teníamos miedo a algunas cosas y nuestros hijos no le tienen miedo a esas cosas. Nosotros somos los que vivimos apegados a temores, pero ellos no están viviendo apegados a eso. Pero el problema que nosotros vemos con nuestros hijos y con esta generación es que no lo hacen como nosotros.
Y no lo van a hacer de la forma en que nosotros creemos que deberían hacerlo. Si usted los nota, se visten diferente, ellos actúan diferente, lamentablemente no levantan nunca la cabeza, se duermen más tarde de lo que nosotros nos dormíamos, no toman café, preferirían tomárselo en el camino, pasar por Starbucks o por Dunkin' Donuts y pedirlo allí. Ya los procesos comienzan a ser más rápidos. Ninguno quiere, si el día de mañana llegan a sacar que tengamos la licencia en el teléfono y que lo permitan, nadie va a cargar ninguna cartera, ningún wallet ni nada por el estilo. Eso es lo que está sucediendo con esta generación, que es totalmente diferente a lo nuestro. ¿Y qué pasa? Que nosotros siempre nos acostumbramos a que fuera señalado lo que era diferente a lo que nosotros hacíamos. En realidad, cuando señalamos lo que otros hacen diferente, lo que estamos señalando en realidad es que nosotros no podemos hacerlo. Y entonces, pero hay algo que está sucediendo, que podemos pasar de una generación a otra y nos estamos resistiendo, las demás generaciones nos estamos resistiendo a eso. Las nuevas generaciones están actuando totalmente diferente, porque no escriben una carta, no van a escribir una carta, mandan un mensaje de texto. Y un video puede ser que manden. Pero no van a escribir una carta. Y nosotros diríamos, yo prefiero que me escriban una carta. Pero ellos lo que hacen es escribir un video, hacer un video, escribir un mensaje de texto. Nosotros estábamos acostumbrados a que la gente, a lo que la gente nos dijera. Y lamentablemente fue un problema muy grande en nuestras generaciones, que estábamos más pendientes de lo que los demás tenían que decir antes que lo que Dios tenía que decir acerca de nosotros. Y cuando usted ve la vida de los millennials, de nuestros hijos el día de hoy, están más interesados en otras cosas. Nosotros les preguntaba que cuántos estaban en Facebook, porque todos pensamos que nuestros hijos están en Facebook. En realidad están en Facebook porque sí, porque ni modo, pero en realidad ellos no están interesados en lo que la gente está pensando acerca de ellos. Están en Instagram. Facebook, ¿qué dice Facebook? Usted abre Facebook y dice, ¿qué estás pensando? Y a ellos no les interesa en qué están pensando. Le interesa cómo se ven las cosas. Cuando usted lee la vida de Nehemías, usted se da cuenta de que Nehemías estaba muy bien. Nehemías vivía en el palacio real. Comía lo que el rey comía. Bebía el vino que el rey bebía. Pero Nehemías tenía un detallito. Que Nehemías estaba con la cara alargada. Tenía cara de limón. Estaba enojado. Estaba molesto. Estaba triste. De una combinación de muchísimas cosas lo que él tenía. Tenía una frustración, estaba en depresión aún cuando vivía en la casa del rey. Tenía absolutamente todo, no le hacía falta nada. Pero él estaba triste. Y el rey llega y le pregunta, ¿por qué estás triste? Tu rostro no es siempre así. ¿Sabe qué le contesta? Los muros están destruidos. Cuando usted ve esto, comienza a entender lo que está sucediendo con nuestros hijos el día de hoy, y que estén más apegados a una imagen que a lo que los demás estén pensando. A Nehemías no le importaba lo que la gente estaba pensando acerca de él. Él estaba triste y punto. Él estaba más interesado en cómo se veían las cosas. Ahora entiende por qué nuestros hijos están en Instagram, porque les interesa más cómo se ven las cosas que qué está pensando los demás acerca de las cosas. Nehemías sabía que los muros estaban destruidos y no estaba dispuesto a seguir viendo los muros destruidos. Quería cambiar las cosas. Estaba más interesado en la imagen. Estaba más interesado en cómo se veía todo. Estaba más interesado en cómo cambiar las cosas que estaban sucediendo, las cosas que habían alrededor. Nosotros estamos viendo a una generación que se está levantando, estamos viendo una nueva generación que se está levantando, que está más pendiente de que los muros están destruidos. Porque hay muchas cosas que nosotros no logramos alcanzar, que nosotros no logramos hacer.
Y esta generación se ha dado cuenta de cosas que están mal y están dispuestos a cambiarlas. Nosotros pensamos que nuestros hijos están pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y ahí están y sabrá Dios en qué está pensando. Pero en realidad lo que está implantado en su corazón, lo que Dios ha permitido que esté implantado en su corazón es que las cosas cambien, que no sean iguales, no cometer los mismos errores que nosotros cometimos, que nosotros sus padres cometimos. ¿Cuántos están interesados en que sus hijos no cometan los mismos errores que usted cometió? Entonces, estábamos más apegados a lo que los demás pensaran acerca de nosotros y la nueva generación está más pensando más en cómo cambiar las cosas. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero antes en los servicios se oraba, en los servicios de oración siempre había orando por los niños, orando por los jóvenes. Y los pastores oraban y decían, Señor, manda un avivamiento sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes. Pues ya llegó. Lo que pasa es que no se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, como no estamos acostumbrados a eso, nosotros lo detenemos y decimos, no, así no. Paso a lo otro mejor porque a nosotros nos decían, abran la Biblia y nosotros abríamos la Biblia. Pero ahora usted tiene que decir, abran la Biblia o enciéndala. Nosotros estamos encargados de hacerles ver la diferencia que hay, porque el asunto con la generación millennial es que tiene una línea muy fina entre la realidad y la fantasía. No saben qué es realidad y no saben qué es fantasía. Es nuestro trabajo mostrarles eso. Es nuestro trabajo mostrarles lo que es real y lo que no es real. Cuando usted lee el versículo que les di, Nehemías 1:5, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Mire, esa parte que dice que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Ese pedacito es un recordatorio de quién es Dios y su capacidad para no olvidar lo que Él dijo acerca de nuestros hijos. A nosotros nos cuesta porque estamos viendo algo diferente. Nosotros estamos viendo a nuestros hijos que de repente dicen la frase que dicen todos en algún momento cuando están en la iglesia, cuando están en la misma casa, cuando salen por ahí a comer, en cualquier lugar. Siempre hay una frase que usted se la escuchará a sus hijos. I'm bored. Ahora, ¿me va a decir que usted nunca la dijo? Estoy aprovechando ahorita que salió mi hija. ¿Me va a decir que usted nunca lo dijo? Lo pensó, no lo dijo, porque papá, no era ilegal todavía pegarle. Así que